La máquina del SEO, episodio número 53. Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas al episodio 53 de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este 53er episodio de este bello podcast sobre SEO, les traigo una entrevista a MJ Cachón, donde vamos a hablar de muchas cosas. No les quiero spoilear nada. Ahora ya mismo los voy a dejar con la entrevista con MJ. Recuerden que este episodio está patrocinado por Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado, la herramienta SEO All-in-One definitiva. Ahrefs.com, Ahrefs, Ahrefs, como le gusta decir a algunos hispanoparlantes. Ahrefs.com, van, se fijan por qué la competencia les está ganando en Google y hacen lo que sea necesario para superarlo. Recuerden también suscribirse a la lista de correos del podcast en andrescloster.com/podcast para recibir los episodios de La Máquina del SEO primero que nadie en su mail de cabecera. Este episodio se encuentra en andrescloster.com/episodio-53, también en todas las plataformas de podcast, en todas las plataformas de audio, tales como Spotify, iTunes, iBooks, SoundCloud, YouTube también. Lo pueden escuchar en cualquiera de esos lugares, y en donde sea que lo estén escuchando en este momento, los invito a suscribirse, a poner el pulgar arriba, las 5 estrellitas, lo que le permita a la plataforma para llegar a más oyentes interesados en el mundo del SEO. Los dejo entonces ya mismo con la fructífera charla que tuvimos con MJ Cachón, hablando de diferentes aristas de este fantástico mundo del SEO. Estamos en comunicación con MJ Cachón. ¿Cómo estás, MJ? Muy bien, Andrés. Por fin hemos podido encontrar una fecha y nada, muy contenta de poder estar en tu podcast. Es verdad, meses estuvimos yendo y viniendo diciendo, bueno, el mes que viene, siempre lo posponíamos, siempre no podíamos encontrar el horario, pero por fin. Sí, tenemos agendas de ministro, pero ya hemos encontrado el hueco, así que genial. Eso es lo que nos pasa a la gente ocupada. Eso es. ¿No es cierto? Bueno, y de hecho, sí, bueno, ahora más adelante te voy a hacer una pregunta sobre eso, porque en Twitter la gente pregunta cómo haces para hacer todo lo que haces. Pero no me respondas todavía. Okay. Antes vamos a hacer la pregunta de rigor, que es, ¿quién es MJ? ¿Y cómo es que llega a ser la experta en SEO que es hoy? Que me imagino que no nació sabiendo todo eso. No, y lo que me queda por aprender todavía. Bueno, básicamente he descubierto el mundo del SEO un poco tarde. O sea, si lo hubiese descubierto antes, creo que hubiese disfrutado más la vida. Yo realmente lo que hice fue estudié marketing hace muchos años y luego ya pasé a estudiar una carrera de empresariales, ¿no? De dirección de empresas. Y bueno, mi trayectoria por ahí fue más bien trabajar en el mundo de la banca y cosas así. La verdad que no tenía mucho que ver con Internet. Lo que sí que es cierto es que trabajé en un banco en el que había un departamento muy fuerte de Internet y traté por todos los medios de que me pasasen a ese departamento y no fui capaz de conseguirlo. Y al final pues empecé de cero, como mucha gente empieza en el mundo del SEO, ¿no? Bueno, lo descubre de manera espontánea. Yo lo descubrí porque empecé a hacer un máster de marketing digital para complementar los estudios que tenía, y ahí fue cuando descubrí que bueno, los motores de búsqueda estaban ahí tanto para hacer campañas o proyectos SEO como para hacer campañas de AdWords mediante inversiones publicitarias. Y cuando vi esa parte dije, esto me llama mucho la atención, y empecé a investigar, y realmente fue un poco así, que empecé por mi cuenta a intentar saber qué era el SEO y qué cosas se podían hacer y un poco cómo funcionaba un proyecto, el proceso entero, ¿no? de posicionar una web. Y bueno, poco a poco fui cayendo en distintas empresas y hasta el día de hoy, pero empecé de una manera bastante autodidacta, la verdad. Bien, pero decís que si hubieses empezado antes lo hubieses pasado mejor. Sí, seguro que sí, porque luego hay muchos colegas del sector que empezaron cuando todavía no existían buscadores, y me da un poco envidia sana, ¿no? Decir, ostras, ¿qué hubiéramos hecho cuando existía solamente un directorio, ¿no?
o sea, cómo nos hubiésemos enfrentado si un cliente nuestro o una empresa la tuviésemos que posicionar en una época en la que todavía no había llegado los buscadores y ni mucho menos Google. Así que lo veo un poco como con nostalgia y con cierta envidia sana, pero bueno, también la trayectoria que llevamos cada uno, o aunque no hayamos caído en Internet o en el mundo del SEO cuando nos hubiese gustado, nuestra trayectoria también suma, aunque hayamos hecho cosas muy diferentes o muy dispares. Eso es una reflexión que me gusta sacar y que, bueno, intentando ser constructivos, creo que todas las experiencias que hemos tenido laborales en la vida, todas nos suman para lo que estamos haciendo en el día de hoy. Eso es una opinión mía. Coincido. Sí, hay una charla histórica de Steve Jobs donde habla de algo similar, ¿verdad? Cuando va a Stanford, de Sí. que los puntos se unen al final, a veces puntos que uno pensaba que nunca se iban a unir. Sí, al final también está un poco en las manos de cada uno, la responsabilidad es de uno mismo, de intentar extraer aprendizajes en todos los sitios en los que pasa, o por todas las partes por las que pasa. Y vamos, aunque no sean Claro. trabajos 100% orientados a Internet o al mundo del SEO, se puede sacar muchos aprendizajes de todo. O sea, yo en su día, hace muchos años, me pusieron de responsable de emails en este banco en el que yo trabajaba y yo era la responsable de dar respuesta a esos emails y de que ese servicio se diese con la mayor calidad posible. Entonces, ahí también, digamos que desarrollé el gusto por el tema de la gramática, la ortografía, de escribir bien, dirigirse bien al cliente. Y un poco también en la parte más de redacción, ¿no? De intentar escribir la mejor respuesta sin dar muchas vueltas y un poco resolviendo la consulta que te está haciendo un cliente. Así que realmente todo suma. A mí, vamos, yo por lo menos siempre que miro hacia atrás recuerdo con mucha positividad y con mucho cariño muchos de los trabajos que he tenido, aunque hayan sido trabajos temporales de estos para sacarte un poco de dinero y en plan de Claro. estudiante, ¿sabes? Pero todo suma. Bien, y eso es un poco el camino. En la actualidad, ¿en qué proyectos estás metida? Bueno, hoy en día estoy metida en un proceso, bueno, tengo una empresa, ¿no? Aunque realmente estamos ahora mismo dando servicio de SEO, somos poquita gente ahora, somos 3 personas, y bueno, damos servicio de SEO y de contenidos, sobre todo, y bueno, asesoramiento ya un poco de casi cualquier cosa, porque a veces muchos clientes cuando ya te conocen o tienen confianza contigo o llevas cierto recorrido con ellos, ya te preguntan de más cosas, ¿no? No solamente de SEO. Entonces, aunque yo realmente los únicos servicios que ofrezco son un poco la asesoría y la consultoría de SEO, hay algunos clientes que ya pues, necesitan a lo mejor algo un poco más de UX o de CRO o más algo de analítica, ¿no? Entonces, si son cosas sencillas que yo puedo asumir, pues las hago y si no, pues realmente le paso ese contacto a personas que conozco, expertos que puedan hacerlo. Pero en general estoy metida en eso. Y luego un gran proyecto que tengo ahora abierto entre manos con Luis Villanueva es el Master SEO que estamos montando y que empieza en marzo en Madrid. Entonces, El Master SEO de Webpositor. Webpositor Academy, sí. Lo estamos coordinando Luis y yo y nada, estamos muy expectantes a ver qué grupo conseguimos formar y nada, y va a ser en Madrid y vamos a darle bastante caña porque vamos a estar ahí los fines de semana reventando las hojas de resultados. Así que ¿Es la primera edición que se hace en Madrid? sí, es la primera que se hace y ya tenemos bastante gente apuntada, así que estamos bastante contentos con la acogida que ha tenido y que está teniendo. Y eso es una de las cosas que más me motivan ahora mismo porque bueno, el temario que tenemos pensado y un poco el enfoque es súper práctico y es muy orientado a profesionalizar a la persona que se apunte y a que tenga procesos concretos de hacer cosas. Y es súper práctico. Es decir, aquí todas las semanas hay que hacer cosas y bueno, contenta porque creo que es una muy buena propuesta formativa y que la gente realmente va a aprender. Así que eso es una de las cosas que más me motivan ahora mismo. Y luego por el lado personal estoy metida en 28 cosas también, porque bueno, he acabado un máster de diseño gráfico y UX y me he embarcado, casi sin terminar ese, me embarqué en otro máster de diseño producto. En otro máster. Sí, sí. Entonces estoy ahora en ese que me tiene totalmente loca y enamorada porque estoy descubriendo un montón de cosas súper chulas y súper interesantes. Y bueno, al final que podríamos pasarnos la vida totalmente estudiando
y aprendiendo cosas, ¿no? Pero bueno, hay que sacar tiempo para trabajar, obviamente, porque si no, no nos podemos mantener de nada. Así que Claro. estoy metida en eso y me tiene bastante absorbida, pero estoy feliz porque estoy muy contenta de haber tomado esa decisión, de haberme metido en ese curso, en esa formación, y es una formación súper práctica, ¿no? Es no tanto estar en una pantalla, sino estar con gente, estar pensando y estar haciendo research, que es un poco... Es algo que todo el mundo debería hacer antes de abordar ningún proyecto. Research, investigar. Investigar cuál es el problema, cuál es la necesidad y cómo lo resolvemos. A todas estas cosas que contás se suma que cada vez que hay un evento presencial vemos tu cara en la lista de speakers, más o menos. Bueno, Tenés una ocupación así también difundiendo el SEO interesante. sí, a ver, yo me he cogido un reto personal porque en algunos eventos ha ocurrido que nunca iban mujeres y entonces no es que me siente mal, pero me parece que no representa el sector, ¿no? Porque hay muchas mujeres en el mundo del SEO y creo que tenemos que tener nuestro hueco. Entonces, el año pasado he hecho un esfuerzo, no te digo cómo, de grande, para intentar decir que sí a todos los eventos que me han propuesto, bueno, hacer una charla o lo que fuera. Sí que es cierto que cuando ya llevaba unos cuantos el año pasado, porque es que el año pasado sí que es verdad que estaba en un montón, sí que tenemos una comunidad que se llama Mujeres en SEO y sí que estamos intentando conseguir que la gente pues le pierda un poco el miedo a las charlas y que más mujeres se animen a dar charlas y conferencias y que seamos visibles de verdad, ¿vale? Y bueno, hay una cosa que sí que es de agradecer, es que muchos organizadores de eventos pues cada vez más pues tienen en cuenta que, oye, que hay más perfiles, ¿no? Que al final parece que hay muy poquitas mujeres SEO, pero en realidad hay un montón. Y yo también quiero, en ese sentido, yo no quiero ser protagonista, ni mucho menos, sino decir, somos muchas, pero en algún momento tengo la responsabilidad de decir que sí, porque si no voy yo, en algunas ocasiones no va ninguna mujer. Entonces, esa es un poco ahí la guerra que tengo, pero bueno, contenta porque este año yo sí que he visto en muchos carteles de muchos eventos mujeres SEO y ese es un poco el objetivo, que tengamos un hueco también, que tenemos mucho que decir. Claro. Y bueno, ¿cómo se hace para hacer tantas cosas a la vez? Acá por Twitter, y lo quiero mencionar y le quiero mandar un saludo a Álvaro Peña, que se sorprendía, decía, ¿cómo hace para hacer tantas cosas? Y ponía un GIF de la Mujer Maravilla. Sí, a ver, es complicado, ¿no? Yo no soy la mejor persona organizándome, pero sí que es cierto que dedico bastante tiempo no solamente a estudiar, como ahora mismo que estoy estudiando, sino siempre tengo que encontrar el hueco para dar alguna charla o por lo menos para compartir los conocimientos que sé. Por ejemplo, ahora últimamente tengo el blog más abandonado y eso ya es un síntoma de que estoy ocupadísima, ¿no? Pero hay épocas que a lo mejor hay que dormir menos y hay que hacer más cosas, pero en general, pues bueno, yo si un fin de semana lo tengo que invertir en prepararme una buena charla, no tengo problema en hacerlo, ¿no? Pero bueno, no sabría decirte la fórmula exacta. Intento organizarme lo mejor posible para intentar llegar a todas las cosas. Hay días que duermo poco, o sea, bastantes días que duermo poco, pero si no duermo poco ahora, que estoy en una edad así de mucha actividad, pues no lo voy a hacer nunca. Entonces, bueno, aprovecho ahora para esforzarme lo máximo posible y a lo mejor me puedo jubilar pronto. Está bien, buenísimo. Vamos a pasar a hablar más de SEO puro y duro, si te parece. Vale. Primer pregunta que te quiero hacer así como descontextualizada y sin anestesia. ¿Qué opinión tenés del SEO negativo a 2019? ¿Es efectivo? ¿Se puede tumbar una web ajena a fuerza de...? Por SEO negativo me refiero principalmente a enlaces tóxicos, ese tipo de cosas, no a hackear una web, por ejemplo. ¿Crees que sigue siendo efectivo? ¿Crees que ya pasa a ser como un mito? ¿Qué opinión te merece? Bueno, a ver, también tengo que decir que ya llevo bastantes años que me he centrado bastante en todo lo que es el SEO on page y en la parte un poco más técnica. Ahora vamos a pasar a eso. Pero creo que jamás he tenido ningún ataque así de enlaces negativo a ningún proyecto en el que yo estuviera. He vivido ataques más en la parte técnica, ¿no? De que te tiran la web o el típico ataque masivo que tumban miles de WordPress porque no tienen las medidas de seguridad apropiadas, ¿no? Pero lo que es el tema de los enlaces no lo he vivido en primera persona, o sea, no puedo tener un criterio muy concreto al respecto, pero bueno, se supone que teniendo la herramienta de Isabow Tool no siempre es muy efectiva, pero bueno, no sé, no sabría decirte, la verdad, no sabría decirte si
si hoy en día, en el año que entra, que es el 2019, vamos a poder fastidiar al competidor de turno metiéndole enlaces chungos. No lo sé. Sé que ha habido, por ejemplo, algún error o alguna cosa que le ha pasado a Google, ¿no? Como que no sabía detectar bien algunas situaciones y había sitios penalizados que podrían traspasarle, digamos, toda la toxicidad a otro. A veces a través de redirecciones, a través de Canonical, a través de distintas, bueno, malas artes, ¿no? Digamos. Supuestamente Google eso lo resolvió, pero bueno, hay distintos mitos por ahí de situaciones, bueno, de intentar perjudicar bueno, a proyectos o a gente concreta. Yo no lo he vivido, Claro. ya te digo, no lo he vivido. Es fácil también en nuestra disciplina crear mitos, porque también como hay muchas cosas que son muy difíciles De comprobar. de comprobar, claro, porque entran en juego tantas cuestiones, a veces también se cae un sitio, se caen las posiciones de un sitio y está bueno, se puede construir toda una historia de SEO Sí. negativo y ataques y hackeos. O sea, totalmente. El problema, la situación que tenemos en el mundo del SEO es, si queremos ser 100% estrictos con una causa y una consecuencia, no es fácil, ¿no? Porque no siempre tenemos las respuestas concretas a una situación que ocurra. Ya sea que una bajada de tráfico, de rankings o de repente que te hayan enchufado enlaces externos que tú los ves que son chungos, ¿no? Eso es la complejidad. Yo en ese sentido no tengo miedo a decir, mira, pues no lo sé. Hay veces que no lo podemos saber, o sea, por mucho que investigues y por mucho que te pegues con la situación, a veces no vas a encontrar la causa exacta que ha motivado eso. Y más con cómo está Google en los últimos tiempos, ¿no? Con tantos cambios de algoritmo y que cada vez tiene una parte de, digamos, de inteligencia artificial o de machine learning por ahí detrás que al final, bueno, habéis visto, o sea, habéis vivido el último update y que nadie ha conseguido sacar unas conclusiones medianamente comunes para todos los casos, ¿no? A nadie le Sí, tal cual. cuadra. Entonces, Incluso contradictorias entre sí. claro, por eso. Entonces, yo no sé qué tiene de mito o no lo del SEO negativo. Yo entiendo que hay gente que sigue haciendo jugadas de estas, pero bueno, yo como no lo he vivido, pues no puedo decir así en primera persona si sigue funcionando o no sigue funcionando, o si ha funcionado alguna vez, no lo sé. En ese sentido, yo la verdad que tengo poco miedo a decir que no lo sé, porque intento hablar de lo que sé y he confirmado que sé, ¿no? O con algún experimento o con alguna evidencia, entre comillas, empírica, ¿no? De, pues mira, he hecho esta prueba aislada y me ha resultado esto. Pues, y eso que no es fácil aislar, porque hay muchas, lo que decías tú, hay muchos factores que no se pueden aislar, o sea, que no están bajo nuestro dominio o nuestro control, ¿no? Claro, sí, sí. Con respecto al SEO técnico, que como bien decís es, si se quiere, un poco más tu área de expertise, una pregunta o una discusión así que abro, si se quiere, más conceptual. Sí. ¿Existe una división entre SEO técnico y SEO no técnico a tu juicio? Para mí todo SEO es técnico, pero es una opinión un poco controversial. Bueno, yo no sé, o sea, nunca me lo he preguntado así, de ese modo, pero sí que es cierto que yo tengo el SEO, lo tengo dividido, digamos, en distintas áreas, ¿no? Claro. Hay un área que es más orientada a la parte de rastreo y a la parte de indexación, hay otra más que está a la parte de relevancia. También tenemos una parte de rendimiento que ahí sí que es cierto que muchas veces los SEO nos quedamos en la superficie, ¿no? En la parte de rendimiento, en la parte de velocidad de carga. Y entonces ahí sí que veo que puede haber un componente técnico importante, ¿no? Porque ahí sí que toma valor el servidor y también la tecnología con la que está hecha la web. Y entonces ahí muchas veces un desarrollador con nuestro consejo seguramente que puede hacer mucho más que nosotros mismos, que a lo mejor yo no tengo un perfil técnico fuerte, ¿no? Porque yo vengo de empresariales, es que no he estudiado informática ni ningún tipo de lenguaje de programación en concreto, ¿no? Aunque luego he hecho cosas, pero entonces para mí la parte a lo mejor de velocidad de carga, rendimiento y todo lo que toca servidor, creo que sí que ahí hay una parte técnica que sí que lo que hace es especializar a un perfil SEO, ¿vale? A lo mejor una persona que venga más de marketing y que se le dé bien los contenidos, puede hacer bastante carrera en el mundo del SEO en la parte más de relevancia, ¿no? De los títulos, de qué contenido escribo, ¿no? Esa parte pues yo veo que la va a poder abordar mucho mejor. Pero lo que nos pasa es que a mucha gente le da miedo el código, le da miedo meterse e incluso le da miedo entender lo que implica meterse en el código, ¿vale? Entonces, no sé hasta qué punto lo podemos dividir, pero yo sí que creo que hay una gran oportunidad, que esto también lo dijo Google hace poco, y hay una gran oportunidad con todo el tema del JavaScript ahora, que al final
muchos lenguajes de programación y muchas tendencias de desarrollo están yendo hacia lenguajes que son, bueno, pues como Angular, React y cosas de estas. Y bueno, hay una oportunidad porque no siempre tener ese tipo de desarrollos es bueno para el SEO y ahí tener ese conocimiento de cómo renderiza la página también es interesante, ¿no? Para entender o para evitar meter la pata. Entonces, Claro. yo creo que lo que es técnico yo lo asocio a todo lo que es velocidad de carga, servidor y a todo lo que es la tecnología con la que está hecha la web y cómo nos puede influir a la hora de que Google entienda el contenido. O sea, sobre todo JavaScript, ¿no? Que es la parte creo que más a tener en cuenta ahora. Todo lo que hemos comentado creo que lo puede hacer cualquiera, con un mínimo de sentido común y de formación. Pero sí que es cierto que, bueno, yo por mi experiencia lo que he visto es que mucha gente le da mucha pereza o le da le da miedo, ¿no? El tema técnico. No lo controla, se siente inseguro y no se quiere meter ahí. Entonces, bueno, es una oportunidad para quien quiera meterse ahí porque muchos perfiles de SEO técnico no hay. Claro. Sí, yo lo digo también un poco porque, a ver, obviamente saber trabajar con la tecnología con la que está trabajando un sitio web y que eso te permita realizar optimizaciones es una gran ventaja, pero a la vez hacer un análisis on-page en profundidad también es SEO técnico en algún punto. Sí, bueno, hay aspectos que sí, pero bueno, yo lo veo más asequible en el sentido de que, bueno, es una cuestión ya de estrategia, ¿no? De los cimientos del SEO. El SEO más, no quiero decir SEO básico, pero es como el SEO que todo el mundo Sí, el que debería estamos tener. todos de acuerdo, además, cómo funciona, o más Sí. o menos de acuerdo, también hay cierta... O sea, cualquier proyecto debería tener ese tipo de aspectos SEO resueltos, ¿no? Es como el mínimo SEO que tendría que tener una web. O sea, para mí eso no es la parte más técnica. La parte más técnica es la que tiene que ver ya con las bases de datos con las que está hecha esa web, pues a lo mejor agilizar esa parte, o a nivel de CDNs, o a nivel de... O sea, veo más técnico la parte de tecnología pura y dura. No tanto que le hayamos puesto un breadcrumb o no. O sea, esa parte la veo más, no voy a decir marketingiana, pero es un aspecto que es más asequible Pero para... marketingiana. No, bueno, es más asequible para cualquier persona que se quiera dedicar al SEO. O sea, cualquier persona debería llegar a entender que los elementos que hay dentro de la página son importantes o no son importantes. Y aparte, yo ahora con el máster que estoy haciendo de diseño de producto, pues también me doy bastante cuenta de que más que nunca deberían hacer sinergia la gente de SEO, UX y CRO. O sea, son tres disciplinas que deberían ir muy de la mano, mucho. No sé, la parte técnica la asocio más a tecnología, JavaScript y velocidad de carga, estas cosas. Sí, incluso es interesante en las empresas grandes ver dónde se pone, en las empresas muy grandes me refiero, el equipo SEO dónde queda, porque viste que a veces lo ponen dentro de marketing, a veces dentro de producto, a veces dentro de... Y general, o sea, también habla del enfoque que se le quiere dar al SEO en esa empresa. Claro. Si es como parte del producto, que sería más, como decís vos, más cercano a la experiencia del usuario dentro de la web, o más parte del marketing como súper orientado a, bueno, la adquisición de tráfico. Sí, sí, luego hay una cuestión estratégica que a veces se pierde en los proyectos. Y es que al final el SEO como lo conocemos, como siempre hemos conocido ese SEO de checklist, ¿no? De tengo bien esto, o sea, los puntos clave. Pero hay una cuestión de estrategia, que eso, por ejemplo, no se enseña en ningún sitio. Cómo montas un proceso, en qué momento es más prioritaria una cosa que otra, por dónde empiezas a implementar. Esas cosas yo sí que les veo que tienen muchísimo valor y creo que son muy difíciles de enseñar. Claro. Te iba a hacer una pregunta que es, ¿cuál es tu herramienta SEO favorita? Pero cuando pregunté qué tema no puede faltar con MJ, creo que 15 personas mencionaron la misma herramienta. Sí, a ver, yo tengo como varias herramientas que me gusta mucho usar y que las uso bastante. Sobre todo uso Screaming Frog y sobre todo también uso Sixtrees. Son dos de las que más utilizo. Y ahora estoy también usando bastante SafeCon, ¿vale? Porque también en todo lo que es contenidos y estructura ayuda bastante a optimizar los proyectos, vaya. Sí, te interrumpo brevemente para decir que vino César Aparicio hace un tiempito, pueden buscar la entrevista de SafeCon y cuenta un poco, digamos, la parte detrás de escena de SafeCon. Cierre de la interrupción. Nada, o sea, César es un tío que sabe un montón, así que yo también tengo que escucharla, que no la escucho todavía. Bueno, la cuestión es,
Yo de los proyectos que he ido trabajando durante toda mi vida, mi trayectoria, alguna vez he tenido clientes grandes o muchas veces he tenido clientes grandes, pero la mayoría de veces siempre he tenido clientes medianos o incluso pequeños, ¿vale? Entonces, la herramienta que yo siempre he utilizado o la herramienta que a mí me ha ayudado bueno, a trabajar en esa gran mayoría de proyectos siempre ha sido Screaming Frog. Y al final hay una, digamos, aversión a pagar herramientas, ¿no? Hay mucha gente que dice, joder, es que en el SEO siempre hay que pagar por las herramientas. Y al final es que son software que están construidos, que alguien ha puesto un montón de tiempo en desarrollar esa herramienta para que tú puedas agilizar tu trabajo o para que puedas llegar mejor a entender qué le pasa a tu web o cómo está tu web. Entonces, una de las herramientas que más se pueden amortizar es Screaming Frog. Es una herramienta que ha democratizado el mundo SEO totalmente. Y no solamente SEO, porque la herramienta le puedes sacar muchos análisis o le puedes sacar muchos insights a otros aspectos de marketing online. O sea, temas de AdWords, temas de contenidos, temas de social, temas de popularidad. O sea, puedes hacer muchas cosas con Screaming Frog. Entonces, para mí, sin duda, es una de mis favoritas. O sea, en mi top 3 está Screaming Frog, sin duda. ¿Y qué pasa? Que como la uso tanto, pues al final estoy siempre dando el coñazo con cosas que descubro o con cosas que puedes hacer con la herramienta. Y bueno, alguna vez hemos organizado un curso de Screaming Frog presencial en Madrid. Y bueno, al final, de tanto usar la herramienta, pues la gente también se queda con eso, ¿no? De todos los usos que le puedes dar. Y además recientemente hicimos un pequeño taller de un par de horas, que está en YouTube además, de cómo usar Screaming Frog, desde todas las configuraciones que puedes hacerle hasta luego ya usos concretos. Es que, no sé, es la última versión que han hecho es brutal, tiene un montón de cosas y, no sé, que quien no esté usando Screaming Frog creo que no va a encontrar un crawler más barato que ese. La verdad. Creo que el defecto a lo mejor que tiene con respecto al costo es que las licencias son únicamente anuales. Sí. Entonces a veces es como que creo que si fuera mensual mucha más gente lo empezaría a usar a lo mejor. Sí, pero bueno, si te das cuenta, el coste, No, el coste muy anual, barato. claro, es que es ridículo, que al final son, no sé, 120 libras o algo así. Sí, creo que es algo de $200, $190, una cosa así. Claro, lo único que la gente que a lo mejor no se dedica al SEO de manera muy profesional todavía o que está empezando, pues hombre, entiendo que no quiere hacer esa inversión todavía, pero cualquier persona como nosotros que nos dedicamos, que tenemos proyectos con clientes o proyectos propios o lo que sea, es que es una herramienta que te permite optimizar todo el tiempo. Es una herramienta muy, muy potente. Ahora, también depende de las necesidades. A pesar de que Screaming se ha actualizado y ahora te deja hacer un montón de cosas a nivel de memoria y de programar crawleos y otras cosas, pues siempre tenemos otras suites, ¿no? Pues Deep Crawl, también Rite, ¿no? Que también es una herramienta que se ha renovado mucho. Botify, o sea, esas soluciones que ya son soluciones web, pues te ahorran una parte que es la parte visual de... Tú al final con Screaming Frog te tienes que descargar la información, procesarla y pintarla. Entonces, digamos que las otras herramientas, o incluso Sidebulb también es otro crawler que también te pinta esa parte, ¿no? Te pone los gráficos bonitos y te deja llegar a la información de una manera ágil y con un aspecto visual que tú directamente podrías reportárselo al cliente. Con Screaming Frog, pues obviamente nos obliga un poco a trabajar un poco más los datos. Pero vamos, yo es que Screaming Frog también lo que ha generado, en mi opinión, es que ahora cualquier herramienta que salga, la vamos a comparar con Screaming Frog. Y la curva de aprendizaje de una herramienta nueva versus Screaming Frog, pues es un poco a lo que se enfrentan las nuevas herramientas, que todo el mundo Claro. sabe Screaming Frog. ¿Querés comentar alguna... No para que a lo mejor el oyente o la oyente que nos esté escuchando vaya y lo haga, pero para graficar las cosas que se pueden hacer con Screaming Frog, comentar algún caso de uso, si se quiere, como extraño o que a priori no pareciera que se puede realizar con Screaming Frog, que no sea revisar las páginas que dan 404, digamos, que no sean los informes preliminares que te tira directamente la herramienta. Sí, bueno, con Screaming Frog, con el modo lista, tú puedes analizar prácticamente cualquier cosa. Entonces, una cosa que puedes hacer, por ejemplo, es descargar los enlaces de tu cuenta de Google Search Console, subirlos en modo lista a Screaming Frog y hay una función que es el Custom Search que lo que hace es buscar dentro del código de las páginas que tú le digas, ¿no? Entonces, lo que podrías hacer es buscar si los enlaces que te han puesto o que tenías siguen estando ahí o no siguen estando ahí.
Entonces, eso sería como un uso un poco menos estándar, ¿no? de la herramienta. Al final, el uso estándar es rastreas tu web, descubres los errores, si tienes títulos cortos o cosas así, pero este que te digo pues sería un posible uso un poco fuera más de lo común, de los usos que se suelen dar a Screaming. O sea, tenés un listado de URLs y vos podés rastrear un determinado contenido, por ejemplo, algo que está dentro de una etiqueta en cada una de esas URLs. Claro, entonces, imagínate que tú desde Google Search Console te descargas todas las páginas que te están enlazando de manera externa, ¿no? Toda la gente que tiene un backlink hacia tu página. Pues podrías subirlos en modo lista y chequear si realmente tu enlace sigue estando ahí o no. Entonces es como un poco ingeniería inversa y sería un uso bastante sencillo de aplicar en Screaming Frog. O incluso tiene otra funcionalidad que es el Custom Extraction, que mucha gente lo usa para scrapear contenido. Pues a lo mejor podrías hacerte tu propio analizador de precios de la competencia, te lo podrías hacer con esta funcionalidad, por ejemplo. Porque encontrás, ¿sabes la etiqueta donde un e-commerce pone su precio? Entonces extraes eso y tenés listado producto, precio sin tener que ir a revisarlo o acceder a una base de datos. Eso es, sí, sería un uso interesante. Incluso también podrías hacer cosas con las redes sociales, ¿no? Pues a lo mejor con un listado de cuentas de Twitter o con un listado o con listas de Twitter o con grupos de LinkedIn, pues podrías scrapear datos de ahí, de los seguidores que tiene la gente sí, podrías hacer. O incluso también podrías sacar la forma de contacto, ¿no? Los emails o cosas así. O sea, realmente es una herramienta que te da posibilidades infinitas, también siempre y cuando tengas ideas para aplicar, ¿no? Pues si necesitas extraer un dato, pues seguramente con Screaming Frog lo vas a poder sacar. Hay otras herramientas que también te permiten hacer esto, pero vamos, es que Screaming Frog es una herramienta que te vale para un montón de análisis. O sea que... Y dos cosas que tiene la última versión que me parece súper interesantes. Una es la opción de visualizaciones, ¿vale? Porque una vez que tú has rastreado tu sitio, te permite ver cómo es la estructura de tu sitio y cómo son los enlaces internos de unas páginas hacia las otras de un modo gráfico, ¿vale? Con un gráfico con nodos, y es bastante interesante esa parte, ¿vale? Te lo pone como un diagrama y demás. Y la otra función que te digo es que tiene una funcionalidad nueva que se llama Crawl Analysis, que lo que tú haces es configurar un análisis extra y lo que hace es decirte luego, por ejemplo, se ha inventado una métrica que se llama Link Score. Es un PageRank interno, ¿no? Es como que se ha inventado una métrica para evaluar la fuerza interna de nuestras páginas. Que esto tiene bastante miga, porque bueno, yo hace años en un evento, en el Mesurcamp de Madrid, sí que estuvimos indagando sobre cómo calcular el PageRank interno y cómo se trasladaba de unas páginas a otras y cómo se podía hacer con un programa que se llama R y también con Screaming Frog. Y bueno, y es curioso, ¿no? Al final eso también lo tiene SafeCon. SafeCon tiene también su métrica, ¿no? De la fuerza de las páginas, y al final tiene sentido porque al final cada página, dependiendo de cuántos enlaces externos tenga y cuántos enlaces internos tenga, se le otorgará una fuerza, y esa fuerza luego se la puedes traspasar a otras páginas mediante enlaces internos. Entonces es interesante que las herramientas estén incorporando este tipo de métricas, porque nos da bastante luz. Sí, no, además, o sea, por ejemplo, con Link Score se pueden hacer, como decís vos, infinitas cosas. Nosotros después jugamos con el Link Score que debería tener una página contra el que efectivamente tiene, y tomar acciones en función de eso. Lo que pasa es que también toda esta data hay que tener un background conceptual para saber cómo usarla. Claro. Y porque si no, a veces también te perdés en tantos números. Sí, ese es un poco el aprendizaje que creo que muchos de los profesionales que nos dedicamos al SEO y que usamos herramientas ya hemos experimentado o ya hemos hecho, ¿no? Que no hay ninguna herramienta que haga el trabajo por ti. Obviamente te facilita mucho porque te va a procesar información y te va a dar unos datos que ya te dan una primera pista o es donde empezar a tirar del hilo, y luego tú tienes que hacer esa lectura de los datos y hacer un plan de acción o una estrategia para qué hago con esto ahora. Pero la herramienta nunca te va a dar lo que tienes que hacer, te va a dar, bueno, estás así, es una máquina, ¿no? Entonces la máquina no, por ahora, hasta que todo lo que es el machine learning, la inteligencia artificial no avance un poco más, todavía no podemos fiarnos al 100% de lo que nos llega una máquina. Sí, y los que lo hacen, los que dicen esta herramienta te da el listado de cosas a hacer, lo hace bastante mal, ¿no?
Claro, ahí hace falta una revisión, una criba, ¿no? O sea, hay muchas herramientas que hacen eso. El propio Yoast de WordPress al final te va dando unas pautas y nosotros con nuestra intuición y con nuestro conocimiento del proyecto, pues también tenemos que tomar medidas ahí o acciones. Hay muchas herramientas que te dicen, es que tienes un montón de páginas con no index. Bueno, es que a lo mejor las tengo así porque quiero, ¿no? Porque no quiero indexar este contenido. Y lo ponen como algo negativo, ¿no? Y al final hay herramientas que se basan simplemente en un análisis totalmente binario. Una cosa está bien o una cosa está mal, pero no saben interpretar más allá de eso. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar al usar de las herramientas, ¿no? Pues cómo funcionan y qué datos nos está dando y por qué. Sí, sí, coincido. Coincido al 100%. Cambiando ligeramente de tema y yendo desde algo, si se quiere, un poco más micro hacia algo completamente macro. Sí. ¿Cómo ves? Bueno, creo que comentabas, decías una punta ahí con todos los cambios que están habiendo en Google y demás. Pero ¿cómo ves la tendencia? Ahora nosotros estamos grabando esto a comienzos del 2019. ¿Cómo ves la tendencia SEO durante este año? Y también con cuánto optimismo o pesimismo ves el futuro del SEO más en general. Bueno, no sé si pesimismo, optimismo o realismo, ¿no? Pero los últimos updates han sido bastante controvertidos, o sea, han movido bastante cimientos, o por lo menos con la gente que yo he hablado, bueno, estábamos todos un poco sorprendidos con el alcance de los updates, ¿no? Que ha habido. Y bueno, creo que al final Google también, bueno, es un negocio y busca maximizar su negocio, es lo obvio. Y nosotros como SEOs, pues al final tenemos que intentar seguir avanzando con el proyecto que tengamos de la mejor manera posible. Lo que sí a mí me da bastante respeto hoy en día, me está dando cada vez más respeto cómo se está poniendo el panorama, ¿no? Porque al final las hojas de resultados cada vez incluyen más elementos o más características que hacen que, bueno, que el SEO pierda eficacia o pierda clics o esté más abajo, más relegado, ¿no? Entonces, bueno, son cosas con las que hay que jugar. Y bueno, lo que no sé es si habrá un cambio de paradigma, ¿no? Con las búsquedas por voz o si incluso los buscadores que están haciendo ruido como el DuckDuckGo que es como muy a favor de la privacidad del usuario y demás. No sé si ese tipo de buscadores crecerá la cuota de mercado que tienen y si realmente hay alguien capaz de desbancar a Google, no lo sé. Pero yo lo que veo para 2019, creo que gana mucha fuerza el tema de la intención de búsqueda cada vez más, ¿no? Porque el último update creo que ha tenido bastante parte ese aspecto. Y creo que esa parte creo que la tenemos que estudiar muy de cerca, el cómo hacemos nuestro research, el cómo hacemos nuestros planes de contenido, la arquitectura de la información de nuestros sitios, y lo tenemos que tener muy presente, ¿no? La intención de búsqueda. Muchas veces podemos creer que un contenido informacional o transaccional tiene una keyword asociada muy clara y a lo mejor no es así, ¿no? Entonces creo que ahí sí que tenemos que mejorar en esa parte. Y luego tampoco sé muy bien cómo va a evolucionar la búsqueda por voz, pero sí que es cierto que ahora mismo todo lo que son los asistentes y los altavoces inteligentes y todo esto está viendo o se está haciendo ruido. Entonces, quizás yo intentaría en esa parte investigar lo máximo posible, a ver qué posibilidades tenemos de hacer cosas, pero sin duda los datos estructurados creo que es una de las cosas que nos deberíamos pensar en este año. Bien, para que el buscador directamente le está mostrando, o sea, no nos está llevando al sitio web, sino que le está mostrando la información y ver cómo competir desde los resultados. Sí, a priori los datos estructurados, bueno, le sirven a Google para entender mejor la relación semántica que hay entre las páginas y lo que significa cada cosa. Entonces, claro, a mí me entra siempre el mismo dilema, ¿no? Si le estamos dando de comer a la bestia o si estamos haciendo que nuestros proyectos realmente vayan por el camino que tienen que ir para seguir mejorando en Google. Entonces, ese es el dilema que yo siempre tengo, porque al final, si quieres estar en Google, tienes que pasar por su aro en muchas ocasiones, ¿no? O por sus normas. Y si no quieres estar en Google, pues no sé en qué buscador vas a estar, a lo mejor no vas a hacer SEO. Entonces, claro, ahí está un poco, a nivel de estrategia de negocio, ver en qué punto de madurez tiene el proyecto en el que estemos, ¿no? Y ver, bueno, pues qué nos ofrece Google dentro de que lo que decía antes, que muchas hojas de resultados ya nos están despreciando, ¿no? La parte de resultados orgánicos cada vez se devalúa más porque nos intentan ocultar, nos intentan bajar o siempre meten un módulo de pago en alguna parte, ¿vale?
Y quizás otra cosa podrían ser los resultados que son Universal Search, ¿no? Imágenes, vídeos. El vídeo a nivel de marketing digital está cogiendo mucha fuerza. Quizás por ahí también podríamos pensar que hay potencial. Bien, dos cositas me quedan. La primera, hay algo de lo que habla mucho Rand Fishkin, bueno, Rand se fue, ya creo que lo digo, siempre que lo menciono hago la aclaración. Rand se fue del negocio del SEO, así que también lo critica un poco de más, a mi juicio. Pero es cierto que Google se apropia del contenido que le dan los resultados orgánicos y luego los muestra a él los propios. Sí. Pero, digamos, para eso hizo una investigación durante años, a lo mejor, chupando datos que le dieron esos sitios. Claro. O sea, es como bien decís vos, es fino también la cuestión, si se quiere, moral de lo que está haciendo. Es un poco lo que comentaba, que es como Google dice que hay que poner, no sé si te acuerdas que había antes un marcado que se llamaba Rel Autor y salía la foto sí, que aparecía la fotito. La foto. Pues todos ahí como en manada a poner la fotito, ¿vale? Y cuando a Google le dio la gana, quitó la fotito de los resultados. Quiero decir que al final entre todos también estamos dándole de comer a la bestia y no sé hasta qué punto lo podemos evitar, ¿no? Porque la cuota de mercado, por lo menos en España, es 90 y pico % Google, entonces el tráfico está ahí. La cuestión es, por ejemplo, desde mediados de 2018 aquí, yo sí que he notado en algunos proyectos que tienen menos clics y están igual posicionados. Entonces, ¿por qué? Y mucho viene de las características que muestra Google en las hojas de resultados, ¿no? En los feature snippet, en elementos interactivos como por ejemplo cuando buscas algún juego como el solitario o alguno de estos que te saca directamente un elemento para jugar al solitario. Pues hombre, eso se lleva muchos clics o todo lo que es respuesta directa, ¿no? Que si tú buscas algo que tenga que ver con el IBEX o algo que tenga que ver con traducir algo, te va a sacar un elemento que ya te muestra esa información de manera directa. Entonces, claro, aunque tú estés muy bien posicionado, pues el clic no te lo llevas tú, se lo lleva un elemento que ya está respondiendo de manera directa al usuario, ¿no? O las típicas búsquedas del tiempo. De hecho, Claro. no sé si tú viste que hizo un experimento en Estados Unidos para una hoja de resultados, que no sé si era el tiempo, no recuerdo bien, puso una hoja de resultados sin resultados. Entonces, tú hacías una búsqueda y no aparecían resultados, aparecía simplemente la respuesta. Y abajo del todo había un botón que ponía ver más resultados. Y al final eso pues tiene pinta de ser un test clarísimamente para evaluar si realmente alguien con lo que le está mostrando ya es suficiente esa respuesta o quiere comparar, quiere contrastar. Yo creo que por la naturaleza humana queremos comparar siempre, o sea, elegimos entre cosas, ¿no? Pero no sé, ya asusta un poco que Google esté haciendo eso, ¿no? Porque dices, ostras, ya si se está planteando quitar resultados de algunas búsquedas informacionales, ojo, ¿no? Pero bueno, también es que la búsqueda ha evolucionado mucho hacia la búsqueda personalizada. Entonces, las palabras clave genéricas en algunas ocasiones están muriendo porque realmente aunque tú busques dentistas, te está geolocalizando tu ordenador o tu móvil. Entonces, realmente esa búsqueda no es dentistas, es dentistas en Madrid o donde estés, ¿no? Entonces, son todos los detalles que creo que son más una cuestión de estrategia en las que hay que fijarse, más que una cuestión de táctica, ¿no? Porque la táctica creo que es la parte más sencilla. Pero la parte de estrategia es qué hacemos en cada momento y por qué, y qué nos va a reportar más a nuestro proyecto. Y bueno, Google la verdad que nos lo pone cada vez más difícil. Yo creía que no podía ir mucho más lejos, pero es que cada vez nos lo pone más difícil. Arrancar la respuesta diciendo ni optimismo ni optimismo ni pesimismo y terminar diciendo Google cada vez lo pone más difícil. Bueno, realismo. Ese es el realismo, que Sí. está como más cerca de lo negativo. Sí. Es que no, es que es un análisis que comparto y que creo que compartimos muchos. Sí, no sé, a ver, a mí hay mucha gente que me dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Creo una marca o me compro un dominio de estos en plan dentistasenmadrid.com? Pues yo creo que al final lo que estábamos, o Google por lo menos en el último update también ha tenido algo que ver con lo relevante que eres o con quién eres, ¿no? Cómo eres a nivel de fiabilidad. La gente se fía de ti. Entonces, no sé, yo es que soy muy pro de crear marca, ¿no? De decir, si somos una marca, vamos a intentar que todo lo que se haga le repercuta positivamente a esta marca y la haga crecer como marca, no solamente como visibilidad orgánica, sino como marca. Entonces, yo creo que también por ahí tiene algo que ver lo que ha pasado en verano. Bueno, excelente esta reflexión un poco del futuro, que obviamente nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero siempre está bueno
debatir, para intentar en la medida de lo posible anticiparnos un poco. Quiero cerrar esta entrevista haciéndote una pregunta. Yo en un momento llegué a pensar que MJ como apodo era porque era fanática de Michael Jordan, que vendría a ser el segundo MJ más conocido. Sí. Detrás de vos. Pero hay un fanatismo ahí. Sí. A ver, para mí ha sido como una inspiración, porque ha sido uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Y no solo por su capacidad bueno, a nivel deportivo, de todo lo que hacía, que lo hacía bien, sino también a nivel de carisma y de los mensajes que transmitía con las cosas que hacía. Entonces, a nivel de superación, a nivel de trabajo en equipo y a nivel de respeto también. Entonces, yo me llamo María José, me decidí coger el mote de MJ un poco también por el fanatismo de Michael Jordan y porque, bueno, me llamo María José, o sea, que realmente no es algo inventado. No, tiene sentido. Pero sí, o sea, para mí es un referente y es como una inspiración. Uno de los primeros artículos que escribí hace años hablaba de eso, de qué nos puede enseñar Michael Jordan de SEO, y era un repaso un poco a la filosofía del triunfo que tenía Michael Jordan aplicado al SEO. Y bueno, es que para mí es historia. Y me llegó un rumor de que tenés miles de zapatillas de Jordan. No, bueno, miles, ojalá tuviese... no tengo tantas, pero a ver, yo he jugado al baloncesto y sigo jugando al baloncesto y llevo ya muchos años jugando y bueno, la verdad que tengo una marca fetiche que es Nike y siempre pues usaba esa marca, ¿no? para jugar y para la ropa de entrenamiento y todo esto. Y he tenido zapatillas de Jordan, pero ya recientemente, en los últimos, del año pasado ya empecé a hacer colección de zapatillas, pero no de zapatillas cualquiera, sino de los principales modelos de Jordan, que casi todos están diseñados por un diseñador famoso de Nike que se llama Tinker Hatfield. Y bueno, si queréis ver un poco la filosofía de este señor, que es bastante guay, tenéis en Netflix un documental que tiene, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Jolín, ahora me queda en blanco. Bueno, si googlean lo van a encontrar porque Netflix hace muy buen Sí, SEO. está ahí el documental, es una serie que habla del diseño, pero el diseño a todos los niveles, ¿no? Diseño de interiores, diseño de arquitectura y también hay un episodio que es el de diseño de las zapatillas. Y es brutal, o sea, os recomiendo que lo veáis. Y entonces yo empecé mi colección y ya llevo de los primeros 15 modelos de Jordan, que para mí son los buenos, ¿no? Que es hasta que Jordan ya se retira. He conseguido 7, ya, ¿vale? Entonces va bien la colección. Luego ya tengo unas cuantas más para caminar, que son ya zapatillas más de casual, ¿no? Pero bueno, tengo unos 14 pares aproximadamente y estoy ya a la caza de ediciones especiales, así que bien. Estoy ahí. Si alguien tiene talla 40, talla 41, hacerte. ya sabéis. Ha subido además alguna foto de alguna zapatilla a Instagram, he visto por ahí. Sí, y como ahora también estudio cosas de diseño, pues ya lo aprecio mucho más, ¿no? Toda la historia que hay detrás de cada zapatilla lo aprecio mucho más, así como a nivel de narrativa y de storytelling. Así que está guay. Excelente. Bueno, MJ, nada, agradecerte este tiempo que le dedicaste a la máquina del SEO en tu apretadísima agenda. Qué bueno que por fin la pudimos hacer, la entrevista. Después voy a buscar cuándo fue la primera vez que hablamos para hacerla. O sea, siempre fue sí, hagámosla, pero ¿cuándo? ¿Cómo? No podíamos. Así que... Yo te diría que fue en agosto, justo antes o por ahí del update. Fue por ahí, por esa época. Yo creo que por eso... Después de eso no hubo tiempo para nada. No, estábamos llorando en casa. No, llorando no. Claro. Estábamos ahí pasando Screaming Frog a todas las webs. No, bueno, que ha sido un placer. El documental se llamaba Abstract, que ahora ya me ha venido a la memoria otra vez. Abstract. Y que ha sido un placer, Andrés, estar en la máquina del SEO. Nada, solo decirte 1.000.000 de gracias por dejarme participar y nada, y que espero que le guste a la gente el programa y nada, aquí estoy en Twitter como MJCachón, cualquier persona que quiera preguntarme lo que sea, pues le contesto encantada. Perfecto, y también si les gustó mucho la entrevista pueden ir a felicitarla a MJ a esa cuenta. Bueno, de vuelta, muchas gracias y nada, seguimos ahí scrapeando sitios con Screaming y en Twitter y en todas las redes sociales y charlando y demás. Muchas gracias MJ por venir a la máquina del SEO. Chao.